las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac, que estamos en la boca del lobo. Estamos en Informa Radio. Estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción Noticias Antonio Herrero. Bueno, yo como les dije, yo les hablo desde Alemania. Les había dicho que era Italia, que vivo en Italia, y donde me voy donde estoy es en Alemania, bueno, se lo dije ayer, en la ciudad de Colonia. Que si ustedes vienen aquí, lo más importante, a mí una de las cosas que más me impresionan es ni más ni menos que la catedral. Se lo dije, que después de la Segunda Guerra Mundial fue una ciudad absolutamente devastada y solo quedó en pie la catedral. Es la catedral más alta de Europa. Bueno, una auténtica maravilla, y es donde reposan las reliquias de los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, 4 de diciembre, no sé si ustedes, pero yo aquí en esta tierra ya estoy, no hace tanto frío como uno puede pensar, y estamos ya empezando la Navidad. La verdad es que los mercadillos navideños de Alemania son una auténtica maravilla. Pero no sé si ustedes saben lo que pasó un 4 de diciembre. Un 4 de diciembre de 1892 nació un ilustre personaje al que se le intenta vilipendiar. Se le ha dedicado un año entero a hablar sobre él, a mí me parecen pocos, y ese año entero se lo ha dedicado al Partido Socialista, con dinero de todos nosotros, con la intención de vilipendiarle. La jugada les ha salido muy mal. A ver si saben de qué personaje estoy hablando. Yo creo que ustedes, la gran mayoría, ya lo han adivinado, de Francisco Franco. Pues luego, en unos minutos, antes de dar paso a Cristina Sol, les voy a contar algo, un semblante de Francisco Franco, el hombre que dio estabilidad a la España del siglo XX, a pesar de que ahora no lo quieran difuminar o distorsionar. Escuchaba hace 10 días una auténtica aberración. Por eso soy últimamente pesadísimo. Esto es una guerra civilizacional, lo saben, una guerra civilizatoria, no es una batalla cultural. Y además se lo digo porque
quieren imponer un relato que es falso, que es mentira. En la última barbaridad, bueno, la penúltima, porque de la que me acuerdo en este momento, son los comentarios de Pablo Iglesias diciendo que es mentira que Franco o en el franquismo se construyeran casas baratas. Es la penúltima barbaridad que hemos tenido que escuchar de este mamarracho, de este macho alfa, que la verdad es que por mí, como si se queda en México, es una pena lo que fue el virreinato de Nueva España. Lo siento por los buenos amigos que tengo allí. Eso es un narcoestado fallido. Y yo creo que Pablo Iglesias estaría muy cómodo allí. Es allí donde se van a ir varios dirigentes de Podemos una vez, si es que se llegan a producir, hay elecciones y por fin les mandamos donde se merecen. Va a ser muy complicado. Ustedes saben, llevamos 2 semanas hablando del fiscal general del Estado y cómo auténticas barbaridades que estamos oyendo por televisión han salido en defensa del corrupto. Y todo tiene una explicación. La explicación es que a medida que vayan cayendo, ya han caído Ábalos, ya han caído Cerdán y Coldo, a medida que se vaya investigando más sobre las fechorías de su mujer, me refiero a Sánchez, de su hermano, de todo su entramado, de cómo hicieron negocios. Ahora quieren comparar que si un tío de la Diputación de Almería, por cierto, al que entrevisté hace 2 o 3 años, también formaba parte de la trama. Hombre, yo creo que compararlo, ojo, no sé yo el que ponga la mano en el fuego, y menos por el Partido Popular, que todos sabemos lo de la Gürtel y todas estas cosas. Miren, el bipartidismo está corrupto y en breve también les voy a hablar de la Constitución. Y mañana no se pierdan el artículo, llevaba tiempo dándole vueltas, que voy a hacer sobre la figura, hablando del fiscal general del Estado, de otro fiscal general del Estado, de Valentín Gamazo, y cómo en su presencia le asesinan a los 3 hijos y luego le asesinan a él y los 4 cuerpos lo tiran en la puerta de la viuda de su mujer. Esa era la justicia proletaria y esa es seguramente la justicia que le gustaría aplicar a la borrica Irene Montero. Siempre les digo que estamos en una situación que cuando uno piensa que no ha visto todo, ustedes están viendo en los últimos días, es la capacidad de superación que hay. Es simplemente para llevarse las manos a la cabeza. Ministros, secretarios de organización, no solo imputados, encarcelados, entran, salen de prisión. Es algo demencial. Pero claro, para la izquierda, esto forma parte de una conjura, no la conjura de los necios de Kennedy Toole. Por cierto, ustedes saben, Kennedy Toole, mi amigo Tota, nos apasionaba la historia del autor. Escribió solo un libro que era La conjura de los necios. Y resulta que él quería que le dieran el Pulitzer. Y no se lo daban y se suicidó. Y resulta que tiempo después se lo iban a dar. Y tiene un libro magnífico, yo lo leí muy jovencito, que hay que entenderlo, ¿no? La conjura de los necios parece algo divertido, luego, ¿sabes? Y luego no deja de ser un dramón. No recuerdo, el caso es que sé que el libro por fases me gustó y por otras me aburrió. Bueno, pues estamos ante una conjura de los necios. Y los necios tienen que seguir diciendo, aplicando y mintiendo. Porque la realidad no importa. Es que no importa. Es una guerra civilizatoria. Es que lo que estamos asistiendo en los últimos meses, días, aquí es una auténtica batalla en defensa de la verdad. Y ellos mantienen el relato. No es ninguna batalla cultural ya. No, esto es un tema de civilización. Es un tema de luchar contra el relato, luchar contra el relato. Es que se me está ocurriendo una idea, me acaba de venir la inspiración para un artículo. Usted dirá, joder, según está haciendo el programa de inicio del jueves 4 de diciembre, está contándonos, está apuntando, sí, es que si no se me va la cabeza. No sé si yo hace años tenía siempre una grabadora conmigo y cuando tenía una idea, a la hora que fuera, cogía la grabadora y me grababa, era una grabadora de estas pequeñitas, eso ya no se usa, pero era útil. Ahora está, creo que en el móvil pues hay notas y tal, y puedo dejar unos temas de voz. Bueno, vamos a ver cómo lo paso en Alemania, que promete el asunto. Alemania es un país que a mí me apasiona.
Antes iba mucho a Múnich, yo soy socio del Madrid, del Bayern de Múnich, cosa que me divierte, y me divierte, no, me gusta, y lo he contado en alguna ocasión, como era muy rubito, lo sigo siendo, por cierto, y me confundían, y como hablo así de esta manera, ya sabes, tengo una adicción, para el que no lo sepa, digo para los rojos, que no hacen más que meterse, son muy inclusivos, pero a la hora de insultarme no saben que a mí eso me halaga, a mí que un rojo me llame gangoso y tal, me descojono. Digo, sobre todo me descojono porque muestran su verdadera cara. Estos son los inclusivos. Claro, que los del partido de Echenique se metan con mi manera de hablar, eso sí, nosotros como somos mejores, y además es que no tenemos por qué hacerlo, jamás. Yo, en mi caso, yo lo que le achaco a Echenique es la basura que tiene en su cabeza. No la deformidad de nacimiento o lo que sea, que es una pena y eso jamás en la vida. Y yo aconsejo a ustedes que no caigamos en esa trampa. Nosotros somos mejores, no tenemos por qué atacar a nadie porque haya nacido como en mi caso, o lo que tenemos que atacarles es por su nivel intelectual, pero sobre todo también dejar en evidencia que a ellos les interesa la inclusión siempre y cuando sea uno de los suyos. En mi caso, la inclusión vamos a cambiar la constitución para no llamar minusválidos o discapacitados, a tal. A mí esas son chorradas, nunca he tenido ningún complejo, pero me hace mucha gracia que estos que van de ese palo son los primeros en insultarme. No en insultarme por lo que digo, sino por cómo hablo, ¿no? Y eso todavía me produce más placer, ¿no? Están muy nerviosos y les vuelvo a decir que la estrategia que están utilizando es sumamente peligrosa. Porque esta estrategia sumamente peligrosa consiste en desacreditar a los jueces independientes para, como no les ha salido bien lo de la Fontanera de Ferraz, no les ha salido bien lo de Santos Cerdán, no les está saliendo bien, tienen lo del fiscal general del Estado y como la estrategia era morir con el fiscal general del Estado, no pueden permitirlo. Entonces, es todo una intentona golpista por parte de la extrema derecha. Y ellos, cuando hablan de democratizar la justicia, se trata de que ellos van a dictar sentencia. Y en esa sentencia está la pena de muerte, si la aplican ellos, como le aplicaron a Valentín Gamazo por atreverse a pedirle a Largo Caballero 30 años de prisión por su participación en la intentona golpista del PSOE de 1934. Ya está bien. Insisto, yo aquí no estoy para mentir. No estoy para esas falsedades. Bueno, y hemos escuchado también en los últimos días por el 50 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos en la cadena COPE que deberían ser los guardianes de la moral. Yo no, yo les aseguro que no soy ejemplo de nada. Los guardianes de la moral resulta que bueno, que como todos pecamos o como todos nos confundimos, pero que es una pena que el que trajo la democracia, ¿quién coño trajo la democracia? ¿Quién trajo a Juan Carlos en un inmenso error? Pero como vuelvo a decir, el descargo de Franco, del que ahora les hablaré, los lunes todos acertamos la quiniela. Me encanta esa frase. No recuerdo quién me lo dijo, no sé si fue Fernando Paz, pero me encanta. Bueno, saben que mis amigos, mis compañeros, el equipo de esta casa está en Madrid, en esos estudios Jesús Quintero, en esa relación de noticias. Antonio Herrero, que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12, con entretenimiento, con opinión, con información, con tertulia y, por qué no decirlo, con mucho análisis. Hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí desde estos estudios Jesús Quintero y a partir de las 9 de la mañana, hoy jueves 4 de diciembre, joder, pues me da un poco de envidia por Cristina Sol, que va a tener que dirigir una tertulia magnífica, como todas las que tenemos aquí. Pero nos van a acompañar Fernando Paz, nos van a acompañar Óscar Rivas, nos van a acompañar Diego Camacho y, cómo no, Luis Sánchez de Movial, el profesor Luis Sánchez de Movial. Menuda terna buena, y cómo lo pasan ustedes los jueves. Todos los días, pero yo sé que cada uno tiene su, joder, me gusta Jesús Muñoz los miércoles, tal, los aguanto a ver. Han sacado los martes, los lunes, joder, Martínez, tía, Eduardo Garcés-Serrano, como no, Jesús Luis Serrano, Javier Millán. Es decir, cada cosa, bueno, y los viernes ya saben aquí con esos churros y porras de Jesús García Conde. Jesús García Conde que me dice, joder, últimamente me haces una paradiña cuando acabo esta primera media hora del programa o estos 25 minutos, y digo, justamente, en este momento, entonces, me has hecho para la línea, pero te lo he cogido, no se me ha escapado. Bueno, con esta terna
hablaremos de lo que quiera Cristina Sol que se hable, que será de actualidad, y eso será a partir de las 7:30. Yo, en estos minutos iniciales me gusta siempre hacer si es posible, un recorrido histórico, y hoy, 4 de diciembre, me viene a huevo. Bueno, hablaremos de economía, eso será con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com, un José Luis Barceló que presenta y dirige aquí la noche del estado de alarma, de 9 a 10:30. De deportes, pues con el magnífico y bueno Esteban Pacios y con el genuino Tata Barceló, pues tenemos nuestro digital edatv.news. Rafael Escalona, Pinilla, Gonzalo Pompón, Juan Pulido y todo el equipo, bueno, Nico, Alfonso, Bernal, bueno, todo el equipo, Javier, y alguna que otra incorporación que se va a encargar también de las redes de Informa Radio. Informa Radio dentro del grupo de la TV es una cabecera muy importante y ustedes lo saben. Y saben que además de los 20 diales, por favor, bájense la aplicación y estamos, no sé si ya está solucionado el tema de los, es que no era tan fácil, el tema de los podcasts, porque tenemos que tirar de iVoox y cambiar la URL. Bueno, no les voy a contar lo que a mí me han contado porque yo no me entero. Y eso que soy técnico electrónico, además de licenciado en Derecho. Miren, cuando yo cambiaba una bombilla en mi casa, mi padre quitaba los plomos. Se dice así, no quitaba los plomos porque tenía miedo a que me pasara algo. Bueno, no nos olvidamos de quién es. Bueno, nos olvidamos de Cristina Sol, que hoy tiene mucho lío, como ayer y como mañana. Bueno, con ella tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora y nuestro termómetro, 1 a 3 del mediodía. Sin olvidarnos que los mandos de la nave, la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que todo esto llegue a sus terminales, con Eduardo Vital Jr., nuestro hombre de Nueva España, y con David López. Y tampoco nos olvidamos del departamento de producción, del Mercedes de Verat y de su equipo, de Carmen Domínguez. Todos ellos hacen posible que esto salga adelante. Y a partir de las 10:30, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, 10:30, ya saben que los jueves nos alargamos un poquito, a las 11 menos cuarto, menos 20, Perspectiva Sindicalista con Jorge Garrido, y luego tenemos una historia de una época, es ese programa de entrevistas. Yo disfruto mucho haciendo esas entrevistas. Alguien me dice, joder, Javier, es que eres muy bueno haciendo entrevistas. Bueno, no sé si soy bueno o no. Lo que pasa es que cuando yo hago una entrevista, entiendo que ustedes, al que quieren oír hablar, es al que hago la entrevista, no a mí. Entonces, es más mérito del entrevistado que del entrevistador, que en este caso soy yo. Intentamos traer buenos amigos y gente que tiene cosas que aportar. De vez en cuando meto la pata y tal, pero bueno. Bueno, ya saben que si ustedes no escucharon en la historia de una época a las 9 de la mañana del sábado, perdón, lo pueden escuchar hoy a partir de las 11. Bueno, estamos aquí para entretenerles y para que disfruten un jueves 4 de diciembre. Y lo prometido es deuda. Miren ustedes, el 4 de diciembre nació Francisco Franco, el hombre que daría estabilidad a la España del siglo XX después del convulso siglo XIX. Hoy, 4 de diciembre, nació en el Ferrol del Caudillo. Lo del Caudillo ya se lo han quitado porque saben que estos son muy valientes una vez muerto el Caudillo. Nace en el Ferrol uno de los personajes, ¿cómo llamarlo?, más determinantes y más tergiversados de toda la historia de España. Nace Francisco Franco Bahamonde y vino al mundo en 1892, poco antes del desastre del 98, en una España dividida, humillada, sin rumbo, sin proyecto y sobre todo sin esperanza. Y sin embargo, aquel niño de una familia de tradición naval estaba destinado a convertirse en el gran hacedor de la España del siglo XX. El hombre que devolvió a nuestra nación la paz, la estabilidad, el desarrollo, después de que otros, siempre los mismos, nos empujaran al abismo de una guerra civil fratricida. Franco nació en una época convulsa, pero creció con una vocación, o mejor dicho, con una vocación extraordinaria, la de servir a España. Y sí, y la sirvió desde muy joven, iniciando una carrera militar que pasaría a la historia como una de las más brillantes del ejército español y posiblemente del mundo. Un ejército español que en la actualidad
ha sido sumamente ingrato y desagradecido a quienes les puso en el mapa. En África escribió algunas de sus páginas más heroicas, destacando en aquella guerra dura y despiadada donde tantos sucumbieron. Fue allí donde forjó su leyenda: disciplina, austeridad, valor sereno, capacidad del mando y una entrega absoluta a su deber. Era respetado por propios y extraños, incluso por sus enemigos. África hizo a Franco y Franco hizo a África una reputación que nadie le podía ya arrebatar. Franco fue el último en sumarse al lanzamiento legítimo del 18 de julio. Y es que a menudo esto lo olvidan o más bien lo ocultan aquellos que hoy escriben la historia con rencor. Insisto, Franco fue el último en sumarse al lanzamiento nacional y lo hizo cuando comprendió, con la tragedia ya desatada, que España caminaba hacia su propia destrucción. No fue Franco quien buscó el conflicto, fue el PSOE de Largo Caballero, el Frente Popular, la violencia y los crímenes de Estado los que arrastraron al país hacia una guerra inevitable. Franco no provocó la guerra, la evitó durante meses hasta que fue evidente que la alternativa era la disolución misma de España, la muerte y el asesinato. No había más posibilidades. O te rebelabas o te asesinaban. El 18 de julio de 1936 no solo comenzó una guerra, comenzó la posibilidad de que nuestro país no desapareciera. Y fue Franco quien acabó conduciendo a España hacia la paz. Miren, no sé si este editorial de hoy incumple o no la ley de memoria histórica, pero yo me veo en la obligación moral y ética de decirles la verdad. Y la verdad no la pueden cambiar ninguna ley, y menos de un partido criminal y corrupto como es el PSOE. Miren, con todas sus luces y todas sus sombras, como cualquier personaje histórico de semejante magnitud, devolvió a los españoles algo que llevaban décadas sin conocer: estabilidad, paz, orden, libertad, autoridad y una idea de nación y un proyecto de futuro. La España que Franco reconstruyó no fue fácil. Y es que cuando murió el 20 de noviembre de 1975, Franco se fue dejando una España infinitamente mejor que la que recibió. Una España industrializada, con la mayor clase media de nuestra historia, con un crecimiento económico desconocido hasta entonces, respetada internacionalmente, sin guerras, sin revoluciones y sin odios. Sí, sin odios, porque España ya estaba reconciliada. Sus gentes estaban reconciliadas ya en los años 40. Con los únicos que no valió la reconciliación es con el PSOE, ese partido criminal y corrupto que a día de hoy nos sigue gobernando. Una España donde millones de personas mejoraron sus vidas gracias al esfuerzo de un régimen que, mal que les pese, levantó el país desde la ruina más absoluta. Y los hechos están ahí, aunque intenten borrarlos. Millones de españoles lloraron su muerte. Las colas de la Plaza de Oriente y en el entierro de Cuelgamuros eran interminables. Un país entero le despedía con respeto. No necesitaba propaganda, tenía reconocimiento popular, y eso es algo que los enemigos de España jamás nos perdonarán. Y 50 años después sigue el miedo a Franco por parte de aquellos a los que derrotó, pero que nunca buscaron ningún tipo de reconciliación. Y sin embargo, como les digo, 50 años después, su figura es perseguida, insultada y sobre todo muy distorsionada por aquellos además que fueron los auténticos responsables del estallido de la guerra civil, los mismos que incendiaron España en 1934, los mismos que asesinaron a Calvo Sotelo, los mismos que al día siguiente de asesinar a Calvo Sotelo asesinaron a 4 personas que fueron a su entierro. Los mismos que prefirieron destruir la nación antes que aceptar la voluntad de una parte del pueblo español. Ellos, los culpables, quieren ahora reescribir el pasado. Tienen tanto miedo al recuerdo de Franco que solo se atreven con él
medio siglo después de muerto, cuando ya no puede defenderse. Y aún así siguen temblando, porque Franco es como el Cid Campeador, un personaje que gana batallas incluso después de muerto. Sigue siendo un símbolo, sigue siendo un referente histórico, sigue siendo una figura incómoda para los que quieren una España dócil, desmemoriada y sometido a las mentiras oficiales. La prueba más evidente de la locura que vivimos es que en España, un país que presume de libertad, está prohibido hablar con normalidad de un personaje histórico. No se permite analizar su figura con serenidad. No se admite un debate con rigor. Quieren imponer el silencio, borrar su nombre, profanar su tumba, perseguir a quienes le recuerdan. Solo los totalitarios le tienen miedo a la memoria. Y sí, Franco, como todo ser humano, tuvo luces y tuvo sombras. Pero lo que no se puede negar es su trascendencia. Sin él, España no habría sobrevivido a la destrucción programada por el Frente Popular, ni el PSOE. Sin él, no existiría la España moderna que luego heredarían quienes con tanta ligereza la han dinamitado. Sin él, nuestra nación no habría consolidado un siglo XX en paz y prosperidad. Sobre todo, esos 40 años de mandato. Su figura forma parte de la historia y la historia no se borra, se estudia, se analiza y se comprende. Pretender lo contrario es destruir la esencia misma de una nación. Y hoy, 4 de diciembre, es un recuerdo necesario. Recordar el nacimiento de Francisco Franco no es solo un ejercicio de memoria ni de nostalgia, es un acto de justicia histórica. Es un homenaje a quien, con todos sus defectos y todas sus virtudes, dedicó su vida a España. Es recordar que hubo un tiempo en este país donde estuvo unido, un país que estaba orgulloso y sobre todo, aunque el PSOE lo sabe, pero no lo reconoce, estuvo reconciliado. Y es advertir que cuando se olvida la historia, vuelven los viejos odios que ya pagamos demasiado caros. Pero eso, cada año, cada vez que intenten borrar su figura, no hacen sino más que engrandecerla. Porque Franco, para bien o para mal, fue uno de los grandes protagonistas del siglo XX español. Y eso, queridos amigos, queridos oyentes, y eso no lo podrán borrar nunca nadie. Saben que les habla Javier García Isaac, saben que estamos en la boca del lobo, en un programa que no es apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que sí que es apto para todas las edades. Es más, es conveniente que sea para todas las edades, pero muchas veces no es un programa para todos los públicos. Este es un programa que genera adicción. Y por desgracia en España estamos con mucho pusilánime y yo no quiero que a alguien le dé un parraque. Lo que sí que les recomiendo es que vayan acostumbrándose poco a poco a En la boca del lobo y a escuchar Informa Radio. En un programa que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente, a ver si ustedes lo adivinan, justamente en este momento